El arroz es tal vez un poco distinto porque ya no es para consumo animal, sino que es para consumo humano, por lo tanto tiene algunas diferencias respecto a los dos cereales que vimos. El trigo también es para consumo humano, pero también se usa para consumo animal, por lo tanto en el mercado exterior afecta bastante el tema de consumo animal, como hoy. Aquí nuevamente tenemos el mismo factor, ¿no es cierto? 73% de productores pequeños, por lo tanto es una cartera interesante. Tienen entre 8 y 10 hectáreas, ¿no es cierto? Estos pequeños, la media nacional es de 14 hectáreas. Y el costo de producción es 1.300.000 pesos aproximadamente. Aquí, esto sí que es importante en el caso del arroz, la tendencia a la disminución de la superficie se ha mantenido en el arroz. Es decir, la tendencia de la que hablaba Alfredo Rey, en este caso no se ha frenado, como en el caso de los dos cultivos anteriores, sino que se mantiene la tendencia. ¿Ya? Eso que la línea que está ahí, la negra, es justamente la tendencia lineal que tiene la superficie. Por lo tanto, es un cultivo que estaría, en este caso, en retroceso. Básicamente porque hay cultivos que son más rentables. Rentabilidad del agua. Tiene otros cultivos más que, en este caso, el arroz. Pero, lógicamente, como todos los cultivos, en un momento se debería tener. Y los rendimientos también son bastante variables. Es decir, tenemos aumento de superficie y disminución de rendimiento. Básicamente también por problemas de agua. Siguiente, por favor. Bueno, al igual que en el caso del resto de los cereales, ¿no es cierto?, los dos que acabamos de ver, también existe una gran cantidad de importación para suplir el consumo nacional. Es decir, en este caso estamos hablando del 57%, que es más o menos lo que se está importando. Siguiente, por favor. Aquí hay una diferencia que es bastante fuerte con respecto a los otros cereales. Esto que sucede a nivel nacional no es que estemos nosotros influyendo a nivel mundial, pero también sucede a nivel mundial. Es decir, la superficie de arroz va disminuyendo en el mundo. Y esto hace que hoy la producción esté cada vez más separada de la demanda. Es decir, la producción, si bien aumentó acá, más aumentó la demanda, y acá la producción disminuyó y la demanda está en aumento. No tan fuerte, pero está en aumento. Esto significa que este cultivo específicamente debería, de acuerdo a estos antecedentes, tener una estabilidad de precios o una tendencia de precios hacia el alza. Siguiente, por favor. Disculpa, ¿por qué la demanda mundial ha disminuido? Porque sabemos la de Chile, pero ¿por qué la mundial? La hectárea, digamos. La producción. La producción. Mira, específicamente la producción mundial va disminuyendo porque hay menor superficie, hay menor interés en producir. Los países tienen, cada vez van haciendo un mejor uso del agua. Es un tema que afecta a todo el mundo, es decir, no solamente a nosotros nos está afectando el tema del agua. Y el arroz, hasta el momento, ocupa demasiada agua. Existen algunas experiencias que estamos nosotros recién incorporando en Chile, ya que es el cultivo de arroz en seco, ¿ya? Y que no es algo habitual, es algo que se hace en Brasil, pero no es algo habitual. A lo mejor cuando se revierta y se vaya a esa tecnología, es posible que el cultivo algo recupere, pero mientras el clima esté afectando a todos y existan cultivos que te den más rentabilidad por el uso de agua que ese, lógicamente esto es un negocio. Si no, usted no le prestaría plata. Y como tal, pasa eso. Los principales abastecedores de trigo desde el extranjero hacia Chile, hasta los últimos 4 años hacia atrás, era básicamente Paraguay y Argentina. Este último año está retornando un viejo conocido, que es Vietnam,
del cual traíamos bastante arroz. La diferencia es que este arroz que se trae desde afuera se trata de un arroz de grano angosto, largo. En el caso de la producción nacional, ¿se escucha esto, no? En el caso de la producción nacional se trata de un arroz largo, ancho. Habemos muchos, no sé si todos, pero que estamos convencidos, yo no sé a cuánto les toca cocinar acá, a mí me toca cocinar en mi casa. El arroz grano largo, ancho, es un arroz que queda bastante rico, a mí me gusta bastante, ¿ya? Sin embargo, el arroz largo, angosto, también tiene su preferencia, ¿ya? El que viene afuera, es angosto, así que si quieren preferir producto nacional, tienen que comer largo, ancho, ¿ya? Y que es en teoría de bastante mejor calidad, ¿ya? Sin desmerecer, por supuesto, el que viene afuera. La siguiente. Estos son los precios. Los precios nacionales están en rojo, ¿no es cierto? Ustedes, no. Sí, no, es una. La siguiente. Ese es el trigo que se quiere meter en todo, ¿no? El precio, el que está acá, ¿no es cierto? El precio ha ido al alza. Esto es lo que está acá en 2014, y básicamente por lo que les dije, hay menor superficie, por lo tanto menor producción, y el menor producción hace que los precios vayan aumentando. Entonces pasaron desde 170 a 210, 205 más o menos, digamos desde enero a diciembre. Es decir, había un aumento bastante importante de los precios, ¿ya? Y el comportamiento del mercado de Chicago, que también esto es importante, el referente en el arroz no es Chicago, el referente es Tailandia, Vietnam, que son, digamos, donde se transan las mayores cantidades. Sin embargo, esos mercados no tienen proyecciones a futuro, ¿ya? Y las proyecciones a futuro las tenemos en Chicago, y deberíamos suponer que Chicago debería responder aproximadamente a lo que está pasando en los mercados asiáticos, ¿ya? Por lo tanto, igual utilizamos esta fuente para poder saber qué es lo que está pasando al precio futuro. Y como pueden ver, se proyecta exactamente igual que el maíz, ¿no es cierto?, con una proyección de precio que va aumentando a medida que ¿cuánto se llama? A medida que nos vamos manejando hacia las posiciones más futuras. Esto es el último mes, ¿eh? Digamos, los precios venían en aumento desde antes. En el caso de los cereales, antes de pasar a los puntos críticos, en el caso de los cereales, normalmente incluyendo a la soya, ¿no es cierto?, como que se contagian, ¿ya? Cuando un cereal sube de precio, a pesar de que el otro no tenga condiciones para subir, se contagia. Es decir, tiende a subir el precio exactamente igual que el otro. Hoy día, por ejemplo, problemas con la soya afecta a todo el resto de los cereales, en el caso del trigo y del maíz, y tiende a bajar. Y eso porque están en un mercado que es de Chicago. En el caso del arroz, no sucede así, ¿ya? Uno, porque es principalmente consumo, 100% consumo humano, ¿no es cierto? Y ¿cuál se llama? Y además porque está el mercado que la lleva, como dice el nombre, ¿no es cierto?, que es de los países asiáticos. Sí, ahora sí. Puntos críticos, también sacados a través de la mesa o de las comisiones nacionales, ¿no es cierto?, bajo acceso al crédito. Nuevamente tenemos aquí este problema, y si se cambia la tecnología, ese cambio de la tecnología va a significar, para poder poner arroz en seco, que se llama, en realidad también lleva agua, pero se siembra en seco, va a haber que tener maquinaria nueva para poder hacer el trabajo que necesita, y otra maquinaria va a dejar de ser
necesaria en la petilera, ¿no es cierto? Por lo tanto, bajo acceso al crédito nuevamente es algo que es necesario. Esto es como el hermano pobre, lo que vamos a ver los cereales, como están en manos de productores un poco más pequeños, los costos son más bajos, la rentabilidad es más baja, pero es un cultivo, son un cultivo, ¿no es cierto?, que ya se están estabilizando en el tiempo, por lo tanto, son cultivos que deberían mantener una rentabilidad que permita, digamos, devolver el financiamiento que eventualmente se le pudiese dar. Ahora vamos a ver el sector frutícola, que no tengo para qué decirlo, la fruta es hoy día uno de los grandes motores de las exportaciones de Chile, ¿no es cierto? Cuando se habla de Chile potencia alimentaria, yo le había puesto Chile potencia en postres, porque es la fruta la que aparece como gran potencia de la agricultura nacional. Y las políticas que se han hecho en Chile, ¿no es cierto?, han apuntado justamente a estos rubros que pueden acceder a mercados internacionales bajo condiciones privilegiadas, que digamos la dijo bien Alfredo, ¿no es cierto?, en el sentido de contratación, el tema que se llama una isla, ¿no es cierto?, fitosanitaria hasta el momento, hace que este cultivo haya sido bastante, haya tenido un auge bastante importante en los últimos tiempos. ¿Sí? En cuanto a las cifras generales, la superficie plantada son 297.000 hectáreas, ¿no es cierto?, son 16.000 productores. De menos de 5 hectáreas, el 51% de los productores, es decir, la mitad de los productores tienen superficies bajas o chicas, ¿no es cierto?, pero manejan solo el 5% de la producción nacional. De 5 a 20 hectáreas, que son productores medianos, ¿no es cierto?, hay 28% de los productores, por lo tanto ya tenemos casi un 80% de los productores en menos de 20 hectáreas, por lo tanto son también un lugar donde sería interesante pensar en la inyección de recursos. ¿Ya? Y bueno, más de 50 hectáreas, 9%, pero manejan más de la mitad de la superficie nacional. Siguiente, por favor. Esta gráfica que está acá muestra en quiénes son las principales regiones productoras y lógicamente como es de suponer la zona central, es decir, Metropolitana, O'Higgins y Maule manejan un poco más del 60% de la superficie nacional, ¿ya? 25% O'Higgins, 21% Maule y 16% Metropolitana. Esto, sin embargo, no era tan así en épocas más antiguas, y vamos viendo cómo se va produciendo un traslado hacia las regiones más australes, ¿ya? Y se va perdiendo algunas regiones que son más hacia el centro, y eso es un efecto básicamente de lo que estamos viendo, que es el calentamiento global, ¿no es cierto? Es decir, las condiciones climáticas óptimas para la agricultura frutícola se va trasladando hacia el sur. Y es un efecto que vamos a ver, digamos, para los que son más jóvenes, a lo mejor yo no puedo verlo eso. Siguiente. Cifras generales de industria frutícola. Producción son 5 millones de toneladas, ¿no es cierto? Es una gran generadora de empleo, tanto permanentes como temporales, ¿ya? Y gran parte de lo que es la producción se va a la exportación. En fruta fresca, 2,7 millones de toneladas, y exportaciones 0,63 en el caso de fruta procesada. Es decir, si son 5, 2,7, casi 3, un 60% de la producción nacional se exporta. Pero aquí donde más es el factor, en el valor de las exportaciones, ¿ya? Es decir, estamos hablando de aproximadamente 6.000 millones de dólares. ¿Ya? Es una cantidad
imaginar la misma en realidad, pero bastante ya para el mercado. Por lo tanto, es un tema bastante interesante y por eso es que la superficie frutal ha aumentado tanto, como vimos en la presentación de Alfredo, ¿no es cierto? Y en desmedro de cultivos que son menos rentables. Entonces, imagínense ustedes un productor de Maule que tiene una producción de arroz, ¿no es cierto? Y que tiene la posibilidad, porque el INTAP, se fue el INTAP, no nos va a poder ayudar, el INTAP, ¿no es cierto?, o el Banco del Estado les entrega ¿cuál se llama? Les entrega un financiamiento, me refería al financiamiento, les entrega un financiamiento que les permite pasar a este tipo de rubro. Lógicamente, ese productor no va a seguir en arroz, se va a cambiar derechamente a cándalo o algo que sea bastante más rentable. Siguiente, por favor. También algo nos adelantó Alfredo en este caso, pero estas son las principales frutas que se exportaron en el 2013, ¿no es cierto? Uva 32% y manzanas 35%. Esas son como las principales que tienen casi un 70% entre los dos. ¿Ya? Y como, bueno, esto también lo dijo algo, esto es lo que se espera, lo que dijo, para cambiar un poco la presentación de Alfredo. Alfredo dijo lo que era Chile el año pasado. Esto es lo que se esperaba este año de Chile, que siga manteniendo su primero como uva, ¿no es cierto?, pero que sea segundo en exportaciones de cereza a nivel mundial. Es decir, esto que está aquí da el Chile potencial agroalimentario. O sea, somos primero en uvas, o vamos a ser primero en uvas, vamos a ser el segundo en cereza, tercero en nueces y durazno y nectarines, cuartos en manzana, cuartos en pasa, quintos en almendra. Es decir, las producciones nuestras están realmente marcando en el mercado internacional. Por lo tanto, ya básicamente somos nosotros los que influimos, no como en el caso de los cereales, que a nosotros nos influyen, aquí nosotros estamos influyendo. Por lo tanto, si hay una sobreproducción de uva en Chile, va a afectar el mercado internacional. Siguiente, por favor. Y a quienes nosotros exportamos, principalmente a Estados Unidos con un 32%, ¿no es cierto? Y Holanda con un 10%, a pesar que Holanda ha ido bajando su participación, ¿ya? Pero ha ido subiendo Reino Unido, que ya está en un 5%, China, que está en un 7%, y básicamente los países asiáticos a los cuales está Taiwán, se está mandando gran cantidad de fruta. Estamos avanzando en los tratados con esos países. El siguiente, por favor. Esto lo hemos visto. Perdón. Estas son las cifras que se espera para el 2017, es decir, se proyecta cuáles son las cifras que van a haber en el 2017 y se espera un aumento de la superficie planteada, ¿no es cierto?, a 322.000 hectáreas, un aumento en la producción de 5 a 5,5, ¿no es cierto?, aumento del empleo, lo malo que bajan los permanentes, pero subirían los temporales, ¿no es cierto?, las exportaciones se esperarían 3 millones de toneladas, y también habría un aumento y de fruta fresca, ¿no es cierto?, y llegaríamos a los 6.000 millones de dólares igual en lo que es las exportaciones. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las condiciones que hoy día están imperando y que tienen tan contentos a los fruticultores, que fue poco lo que reclamaron por el eventual paro portuario, y que también ha afectado al resto de los cultivos digamos que son influenciados por el mercado internacional? Es el tipo de cambio. El dólar ha sido la vedette en este caso, y eso ha hecho que se haya rentabilizado bastante el rubro, ¿no es cierto? Hay una mayor disponibilidad de mano de obra, se esperaría una mejora salarial, ya el producto de la mejor rentabilidad, ¿no es cierto? La pluviometría de esta temporada está bastante buena, no ha habido problemas en la zona, principalmente en las zonas productoras. Donde sí tenemos problemas en las zonas productoras de uva de mesa
de la cuarta región, la tercera región. Ahí hay problemas de agua, ¿no es cierto? Pero como se trata todo de riego tecnificado, digamos, se soluciona por esa vía. Se siguen negociando apertura para nuevas especies en China y Corea, por ejemplo, y se amplió el acuerdo parcial con India, ¿no es cierto?, que beneficiaría eventualmente a la cereza, palta, uva, kiwi y mandarinas. Quienes se proyectan con mejores, digamos, se proyectan mejor en el corto plazo, ¿no es cierto?, a los 3 años, nueces, ¿ya? Hay un aumento de la superficie. Nueces es un muy buen negocio, y un muy buen negocio para los productores pequeños principalmente y medianos. ¿Por qué? Porque no tiene que tener una infraestructura demasiado grande para mantener el producto. Es decir, el producto no es tan perecible, por lo tanto es más fácil de manejar, ¿ya? En el caso de la cereza, que es por el contrario, en el caso de las nueces, cultivo altamente perecible, pero este rubro, ¿no es cierto?, ha conquistado bastante bien los mercados asiáticos. Ingresa a los mercados asiáticos justo para el año nuevo, y una de las costumbres que tiene China es adornar los árboles de Pascua con cereza, y si cada chino pone 5 cerezas en su árbol de Pascua, estamos al otro lado. Y básicamente, como es un cultivo muy perecible, es donde pesa realmente el tema de ser mercado de contratación. ¿Ya? Los arándanos, que son bastante interesantes, porque también es un cultivo que demanda mucha mano de obra. El costo de producción de arándanos es de 6 millones de pesos. De esos 3 millones de pesos corresponden a solo la cosecha de mano de obra. Por lo tanto, es un cultivo bastante interesante para los productores pequeños que manejan y pueden manejar su mano de obra. Y los avellanos, que es un cultivo que está recién empezando, que también tiene una proyección bastante favorable por los precios. Siguiente. Este es un ejemplo solamente, porque en realidad tenemos esta información, como decía Alfredo, ¿no es cierto?, está toda en la página web nuestra, así que pueden acceder sin ningún problema. Esto es una información de qué es lo que pasaba con el arándano. Esto que está acá es el arándano, y como pueden ver, del 2001 al 2014, en 14 años, este es el alza que ha tenido en las exportaciones, ¿ya?, en el valor de las exportaciones. Entonces, ese es lo interesante de este cultivo, es que el valor ha aumentado bastante, ¿ya? Es decir, cada vez la gente consume más de este tipo de productos, y hace que sea más demandado, y hace que el precio suba, ¿ya? Y como nosotros somos los productores, nos vemos favorecidos por eso. Estas son la producción, ¿ya?, y esta es la exportaciones, que aumentan lógicamente ambas. ¿Sí? En situación intermedia, es decir, que ni fu ni fa, como dicen, están las manzanas y las peras. Hay nuevas variedades, por lo tanto hay aumento de la producción, pero la superficie se ha mantenido, y los precios son bastante más variables. Las manzanas y las peras, recuerden que son productos que se pueden guardar. Entonces, al poder guardar, digamos, la contratación ya no es tan favorable. Siguiente, por favor. Y hay que tener bastante más cuidado. Ahora, el hecho de que no la lleven en frutales no significa que no sean rentables, porque esto podría compararse perfectamente con los cereales. Significa que no van a tener este boom digamos, de rentabilidad. Los nectarines, duraznos y ciruelas, ¿no es cierto?, van drásticamente disminuyendo su superficie, ¿no es cierto?, debido principalmente a que tienen problemas de escasez hídrica, y como son menos rentables, sale bastante más caro tecnificar, ¿ya? Y los mercados externos en la realidad ya no lo están percibiendo tanto. Me parece que ahí...
eso es, digamos, un panorama más o menos general, y yo los invito a revisar el boletín frutícola y por favor hacernos principalmente hacernos alguna sugerencia en ese boletín de qué es lo que les interesaría a ustedes como agentes colocadores de crédito que pusiésemos nosotros ese boletín. Información existe mucha, pero ya el boletín es gigantesco, entonces hay que ir sacando alguna información, incluyendo alguna que sea más relevante para los agentes tomadores de decisiones, ¿no? Y también lo mismo para el caso de la ciudad de ¿Alguna consulta?